La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 1, 2 y 3. Así dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron a Yahvé esta consulta: ¿quién de nosotros subirá primero sobre los cananeos para combatirlos? Yahvé le respondió: que vayan primero los de la tribu de Judá, y le entregaré el país. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: ayúdennos a conquistar la parte del país que nos corresponde, y después conquistaremos juntos la de ustedes. Así que empezaron la guerra juntos. Cuando los hombres de Judá atacaron a los cananeos y a los fereceos, Yahvé se los entregó en Bezer. Derrotaron a 10,000 hombres. En Bezer se encontraron con el señor de Bezer y pelearon contra él. El señor de Bezer se dio a la fuga, pero ellos los persiguieron, le echaron manos y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El señor de Bezer declaró 70 reyes a quienes corté los pulgares de los pies y las manos recogían migajas debajo de mi mesa. Dios me devuelve lo que hice yo. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y después de matar a sus habitantes, quemaron la ciudad. Luego bajaron de Jerusalén para atacar a los cananeos que habitaban en los cerros, en el Neguev y en la llanura. También atacaron a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba entonces Kiriat Arba. Y derrotaron a Sesaf, a Hitman y a Tolmai. De allí marcharon contra los habitantes de Debir, que se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb hizo la siguiente promesa: al que tome a Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Atsa. Fue Otoniel quien tomó la ciudad. Ese era hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, el cual le dio por esposa a su hija Atsa. En cuanto llegó Atsa, sugirió a Otoniel que pidiera a su padre un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has dado el desierto del Neguev, dame también las fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. También los hijos de Kenita, suegro de Moisés, subieron con la gente de Judá desde la ciudad de la palmera a esa parte del desierto de Judá que limitaba con el Neguev de Arad, y se quedaron entre ellos. Los de Judá y sus hermanos de la tribu de Simeón atacaron a los cananeos que habitaban en Sefar y sacrificaron la ciudad en honor de Yahvé. Por esto la ciudad se llama Anatema. Judá se apoderó de Gaza, de Ascalón y de Acarón, con sus territorios respectivos. Si bien conquistaron la zona montañosa con la ayuda de Yahvé, no pudieron desalojar a los habitantes de las llanuras, los cuales combatían con carros de hierro.
Siguiendo las órdenes de Moisés, dieron la ciudad de Hebrón a Caleb, el mismo que había echado de allí a los 3 hijos de Enac. En cambio, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Estos se han quedado en Jerusalén hasta el día de hoy. La gente de José subió en dirección a Betel con la ayuda de Yahvé. Enviaron espías hacia Betel, llamada antiguamente Luz, y estos divisaron a un hombre que salía de la ciudad. Le dijeron: dinos cómo se puede penetrar en la ciudad y no te mataremos. Él se lo indicó. Entraron y pasaron la ciudad a cuchillo, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue al país de los Eteos, donde construyó una ciudad, la que llamó Luz, y así se llama todavía hoy. Sin embargo, la tribu de Manasés no desalojó a la gente de Betsán y de Taná, ni a los habitantes de Dor, de Giblén y de Megiddo. En esta ciudad y en los pueblos que de ella dependen, los cananeos se mantuvieron firmes y conservaron sus tierras. Pero cuando los israelitas se sintieron más fuertes, exigieron impuestos a los cananeos, los cuales permanecieron en su lugar. Tampoco la tribu de Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gazer, ni la tribu de Zabulón a los habitantes de Quetrón y de Nalol. Estos cananeos permanecieron entre ellos, pero tuvieron que pagar impuestos. Los de Aser no expulsaron a la gente de Acó, ni a Sidón, a los de Mahalet, ni de Atzid, de Selva, ni de Afet y de Rehot. La tribu de Aser tuvo que habitar en medio de los cananeos que ocupaban su territorio, ya que no pudo quitarle esa provincia. Lo mismo la tribu de Neftalí, al no poder echar a los habitantes de Bet-Seme y de Bet-Anat, tuvo que establecerse en medio de los cananeos que habitaban la región, pero estos tuvieron que pagarle impuestos. Los amorreos no dejaron bajar a la llanura a los hijos de Dan que permanecieron en los cerros. También los amorreos se mantuvieron en el Har Jerez, en Ayalón y en Selebín, pero cuando la tribu de José se sintió más fuerte, lo obligaron a pagar impuestos. El territorio de estos amorreos se extendía desde la subida de Acrabín y desde Sela hacia arriba. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquín, donde estaban reunidos los israelitas, y le dijo: yo lo saqué de Egipto y lo traje a la tierra que le había prometido a sus padres. Le había dicho: no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán alianza con los cananeos, sino que destruirán sus altares, pues bien ustedes no han obedecido.
¿por qué se portaron así? Ahora yo no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Ellos serán sus opresores y los dioses serán una trampa para ustedes. Cuando terminó de hablar el ángel de Yahvé, todos los israelitas comenzaron a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, que significa lo que lloran, y ofrecieron sacrificio a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su heredad para ocupar el país. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su heredad, en Timna Jeré, en los cerros de Efraín, al norte de la montaña de Gad. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales, abandonaron a Yahvé, Dios de su padre, que lo hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que los abandonaban para servir a Baal y a Astarte, se enojó en contra de su pueblo, entregándolo en manos de saqueadores que los dejaron en la miseria. Él mismo lo vendió a su enemigo, que de todas partes se echaban sobre ellos y no podían hacerle frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y le mandaba la mala suerte. Como se lo había advertido y dicho con juramento, su situación llegó a ser muy angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aun así esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y lo adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo, oprimido y perseguido. Pero cuando moría el juez, volvía a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a su práctica y su terco obrar. Yahvé se enojó y dijo: esta gente rompió la alianza que yo había hecho con sus padres y no quieren obedecerme. Pues bien, yo tampoco echaré de delante de ellos a ninguno de los pueblos que quedaron al morir Josué. Y probaré a Israel por medio de esos pueblos para saber si al fin seguirán mi camino como hicieron sus padres. Así pues Yahvé dejó subsistir esas naciones y no le quitó tan pronto el territorio, pero eso por eso no lo había entregado en mano de Josué. Estos son los pueblos que Yahvé dejó
subsistir para probar con ello a Israel, es decir, a todos los israelitas que no habían conocido ninguna de la guerra de Canaán. Lo dejó subsistir para que las generaciones de los hijos de Israel que antes no había conocido la guerra aprendieran a guerrear. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los jebeos del monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron pues para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a su padre por medio de Moisés. Así los israelitas habitaron en medio de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Se casaron con sus hijas y dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé, se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales, a los Aserás. Por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y lo dejó en mano de Cusán Risataim, rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, y él suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz, y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé estuvo sobre él y se puso al frente de Israel. Hizo la guerra y Yahvé puso en sus manos a Cusán Risataim, rey de Aram, al que venció el país. El país tuvo paz por espacio de 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que los atacara. La razón fue solamente porque se portaban mal con Yahvé. Eglón se unió a los amonitas y los amalecitas. Luego se puso en marcha y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Pero cuando clamaron a Yahvé, él le dio un libertador, Ehú, hijo de Guerra, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Los israelitas le encargaron llevar un regalo a Eglón, rey de Moab. Ehú, pues, se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho. Y fue a presentar el regalo a Eglón, rey de Moab. Eglón, era un hombre muy gordo. En cuanto terminó de ofrecer el presente, Ehú dio la señal de partida a los hombres que habían traído todas las cosas, pero él, al llegar al lugar de los ídolos cerca de Gilgal, volvió donde el rey, al que le dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Declaró: déjame solo
y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Entonces se acercó Eú, mientras el rey estaba sentado en su galería, altar particular, que era más fresca. Eú les dijo: Señor, tengo un encargo de Dios para ti. Y el rey se levantó de su silla. Entonces Eú, con su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Incluso el puño penetró con la hoja y se cerró la grasa en torno a la hoja, pues no se la sacó del vientre. Eú salió por la ventana, habiendo cerrado tras de sí la puerta de la galería alta y echado los cerrojos. Después que se fue, llegaron los servidores y vieron que la puerta de la galería alta tenían puesto el cerrojo. Se dijeron: seguro que está haciendo sus necesidades en la galería fresca. Esperaron largo rato, pero no se abrían las puertas de la galería alta. Por fin tomaron la llave y abrieron. Su señor yacía en tierra muerto. En cuanto a Eú había huido mientras ellos esperaban, había pasado por el lugar de los ídolos y se había puesto a salvo en Seira. Apenas llegó, tocó el cuerno en los cerros de Efraín, y los israelitas bajaron de los cerros. Él se puso al frente de todo y les dijo: síganme, porque Yahvé ha entregado a la gente de Moab, nuestro enemigo, en mano de ustedes. Bajaron con él, cortaron los pasos del Jordán hacia Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a Moab. Eran unos 10,000 hombres, todos fuertes y valientes, y no se salvó ninguno. Aquel día Moab fue sometido a Israel y el país quedó tranquilo 80 años. Luego vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picana de bueyes, salvando también él a Israel. Libro de Jueces, capítulo 1, 2 y 3. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios nuestro Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones. Yo te invito a escudriñar las Escrituras, a meditar en la palabra de Dios y a descubrir en tu corazón qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees, hermano.